Buenos días, esto es Trade de Alto Rendimiento, 4 de abril 2017, martes. Comenzamos a dar nuestra impresión sobre los mercados en los que operamos a diario, ya sea Forex, materias primas e índices. Y al final del vídeo, como hacemos también habitualmente, le damos un repasito a nuestra cuenta iniciada a mediados de octubre del año pasado, donde las expectativas están ya más que cubiertas. Eran transcurridos 12 meses obtener entre un 80 y un 100% de rendimiento sobre nuestra inversión inicial, y bueno, eso ya hace algunas semanas que lo conseguimos, y bueno, le damos un vistazo a la cuenta para que lo vayáis viendo también, ¿de acuerdo? Que todo lo que vamos diciendo y aplicando va dando sus frutos. Comenzamos. Perdonar que le he dado a donde no era, aquí. Bien, empezamos libra dólar. Hacemos gráfico diario como hacemos siempre. Para nosotros zona de 1.25, zona de pivote. Llevamos ya unos días que venía el precio de una zona baja de 1.21 y se está moviendo por estas zonas. El MACD, de momento, el MACD a largo plazo nos sigue diciendo que la tendencia más general dentro de esta zona lateral está al alza, con lo cual, bueno, vamos a ver por dónde podemos tirar, ¿eh? Si vemos o atendemos a gráficos horarios o más pequeños, vemos que tenemos una divergencia aquí, en una zona de sobreventa en 15 minutos. Tenemos que estar atentos por si pudiera significar una zona de giro de tendencia, o si por el contrario pues el precio va a seguir bajando, puesto que los indicadores que vemos en 5, 15 y 1 hora están todos hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, entrada baja desde luego a pérdida del mínimo. Ahí tenéis una entrada baja muy clara. Como siempre hacemos un scalping de 50 a 100 puntos. Tirada hacia arriba en largos. Deberíamos de cerrar por lo menos un par de veces por encima de la media de 200, ¿de acuerdo? Después, superando el pivote y con confirmación de pivote, también tendríamos otra zona de entrada larga. Vamos euro dólar. Bueno, euro dólar nos sigue manteniendo la tendencia igual que en el otro a largo plazo, en el diario positiva, aunque estáis viendo que el gráfico va cayendo poco a poco. En el resto las tenemos todas de alguna manera giradas en negativo. Vamos a ver zonas de entrada. Desde luego aquí tenemos una divergencia que nos ha producido en una zona neutra. La pérdida desde luego de este mínimo, tendríamos entrada. Aquí se ve peor, aquí se ve mucho mejor. Este mínimo de aquí nos está marcando una entrada bien clara del mercado en la zona de 1.06.400 aproximadamente. Y para entrar largos, yo desde luego serían ya en valores cercanos al 1.06.800, ¿de acuerdo? Por ahí nos podríamos plantear entrar largos. Vamos al siguiente mercado, libra yen. Bueno, dentro de la libra yen, mercado bajista, todos los gráficos los tenemos así, estamos por debajo de la media de 200 en el gráfico horario también. Entonces, bueno, la pérdida de mínimos desde luego nos da entrada corta. Estamos acercándonos a la zona de 136.400, donde es un mínimo que nos marcó a mediados de enero, con lo cual, bueno, puede ser que actúe eso como soporte, o de lo contrario, pues bueno, siga hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, pérdida de este mínimo, desde luego tenemos una entrada bastante clara al mercado. Para entrar largos, desde luego, miraros que decíamos una serie de días atrás que la entrada larga estaba por encima de 140, y como podéis ver, bueno, pues intentó llegar a esas zonas. Nos hizo en este día 140.090, y aún así, que era una zona que en su día podíamos dar como entrada larga,
pues como podéis ver se giró y se dio la vuelta completamente, ¿de acuerdo? Entonces para mí la entrada larga estaría otra vez de nuevo por encima de los 140 puntos dentro de este valor, ¿de acuerdo? Seguimos australiano yen. De nuevo en el australiano yen estamos hoy en las zonas bajas. Hemos roto este mínimo de hace unos días, este mínimo que teníamos, con lo cual hay que estar atentos porque hemos cerrado, bueno, todavía no, pero hoy es posible que cerremos por debajo de la media de 200 en diario. Esa confirmación del cierre de hoy y de mañana nos daría mucho recorrido todavía a las zonas más bajas, con lo cual hay que estar muy atentos. Los indicadores los tenemos todos en negativo, con lo cual lo lógico es que hagamos trading siguiendo todas las tendencias, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos vamos gráfico horario o gráfico en 15 minutos, nos está dando aquí un mínimo de 83, vamos a verlo, 83,455. Por debajo de ese valor tenemos una entrada muy clara, ¿de acuerdo? Para volver a entrar largos, desde luego yo no entraría si no superamos el pivote. El pivote, y además nos lo confirma, sería una primera entrada. La segunda entrada la tendríamos ante confirmación de pasar la media de 200 en horario, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir atentos a este valor, no sea que hoy cierre por debajo, mañana también nos estará dando una confirmación bastante importante y a partir de ahí haremos una serie de estudios para ver hasta dónde puede llegar el precio, ¿de acuerdo? Pasamos a índices. Bueno, el DAX. Bueno, el DAX ayer se nos posicionó en zona de 12.400, muy cercano de los máximos históricos y se ha tomado un descansito. Bueno, tampoco pasa nada. Entonces miramos aquí en gráfico diario, estamos viendo perfectamente su tendencia alcista muy clara y muy marcada. Entonces vamos a analizar posibles zonas de entradas largas y cortas. De momento aquí en el gráfico diario se nos sigue apoyando el precio en la media de 5, con lo cual esta media de 5 nos está haciendo de soporte. Vamos a ver si es capaz en el día de hoy de aguantarla o si por el contrario perderlo, ¿de acuerdo? Ayer ya comentamos que por debajo de 12.200 teníamos zona de entrada, entonces bueno, pues la vamos a mantener, aquí tenemos un mínimo que hizo ayer 12.209, no llegó a hacer esa zona. Entonces bueno, pues la pérdida de los 12.200 podríamos tener una entrada de scalping, siempre teniendo preparado una entrada en ADIN en positivo por si el precio se diera la vuelta, ¿de acuerdo? Tiene mucho recorrido de bajada, si lanzásemos aquí un FIBO, tiene bastante recorrido el precio para bajar, para hacer un pullback sin ningún tipo de que la gente se asuste, ¿de acuerdo? Entonces fijaros, tendríamos una zona razonable que pudiera bajar hasta esta zona de 12.175 aproximadamente, que está la zona del 38,2 del FIBO, y a partir de ahí poder volver a retomar una senda alcista, ¿de acuerdo? Entrada en largo. Bueno, pues vamos a ver. Hoy ha abierto, si cubriera este gap de la apertura y se nos pusiese por encima del pivote en 12.300, tendríamos otra vez de nuevo entrada larga, ¿de acuerdo? Ahí poquito a poquito y nos vamos llevando nuestros pips. Así que ya tenéis aquí más o menos lo que tenemos para hoy en el día del DAX en cuanto a entradas al mercado. Nos vamos al SP. Bueno, SP. El SP se está tomando su zona de relax después de tantos y tantos máximos históricos. Podríamos hacer algo similar dentro de, si queréis lanzar un FIBO. Este es una vela que la tengo, vamos a ponerlo un poquito más alto, ¿de acuerdo? Porque esa vela, bueno, pues como veis aquí más o menos nos ha parado en la zona de 23 y ha vuelto a rebotar, ¿de acuerdo? Dijimos ya hace bastantes días que nosotros veíamos entrada por debajo del 2300, entonces por debajo de ese 2300 se nos confirmaría
El MACD posiblemente, que está en positivo, el MACD largo se nos pondría o se nos daría la vuelta y tendríamos ahí una posible entrada, ¿eh? Aquí siempre nosotros, pues nada, intentar llevarse sus 2, 3, 4 puntos, no más. Entradas largas ante superación del máximo de hoy, ¿eh? Ahí podríamos tener una entrada larga, lo mismo, 2, 3 puntos, 4 puntos, no mucho más, ¿eh? Entonces ahí dentro del SP es lo que pudiéramos ver. Si queréis esperaros al máximo que haga hoy en apertura, también entrada la tendríamos, le hemos dado una serie de días en la zona de 2365, 2370. Ahí también habría otras zonas de entrada bastante claras, ¿de acuerdo? Vamos a materias primas. El petróleo. Bueno, pues después de estar una serie de días en la zona de 50, para ver si subíamos a la zona 50-55, como podemos ver aquí, donde estuvo bastante tiempo, se ha tomado un pequeño descanso. Seguimos con la tendencia general en el diario bajista, aunque bueno, tomando una recuperación, con lo cual, mientras no nos pierda la media de 200 en diario, podemos pensar que el precio todavía tiene posibilidades de seguir al alza, y colocarse en esa zona de los 51, 52, 53 para volver a la horquilla en la que ha estado durante unos meses. Entradas que vemos ahora mismo en el mercado, desde luego tenemos, vamos a hacer aquí un FIBO desde aquí. Bueno, estamos ahora mismo en una zona que pudiera haber un giro dentro del precio, pero de lo contrario, si siguiese perdiendo esos valores o esas zonas, pues ante confirmación de pérdida de esos mínimos, pues podríamos intentar entrar al mercado. Lo que pasa es que, bueno, estoy actualizando aquí los gráficos para que veáis que en esta zona de 15 minutos estamos en una zona de sobreventa, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a esperar un poquito y, bueno, pues la pérdida de una serie de áreas o de zonas con cierto volumen, si vemos que en el mercado hay volumen, pues podemos entrar cortos. Para entrar largos, desde luego, tendríamos que superar los valores de 51. Recordad que ya dijimos el otro día que nosotros tenemos una entrada en 51 para cerrar en 51.500, ¿de acuerdo? A esos valores no ha llegado, llegó a un máximo de 50.730, ¿vale? Pues para nosotros seguimos manteniendo esa entrada en 51. Vamos al oro. Bueno, el oro seguimos aquí, sigue retomando zona alcista después de unos días de lateralidad, con lo cual, teniendo los valores en positivo, nosotros haríamos entrada a superación de máximos, ¿eh? Aquí tenemos superación de máximos. Entonces, bueno, vemos que el precio todavía, aunque supere estos máximos de aquí, tenemos zona todavía para poder mantener precios al alza, ¿de acuerdo? Entonces, superación del máximo que está haciendo la hora pasada, tendríamos entrada al mercado. Para entrar cortos, desde luego, por lo menos que perdiese 2250, ¿vale? Eso estaría por debajo del pivote y tendríamos una serie de recorrido entre el pivote y el soporte 1 hasta llegar también a la media de 200 en horario. Por último, vamos a ver nuestra cuenta. Bueno, aquí tenéis nuestra cuenta. Se inició a mediados de octubre del año pasado, se actualiza cada 30 minutos. En nuestra página web, en el apartado Síguenos, tenéis el link, ¿de acuerdo? Y bueno, podéis ver que hemos ido obteniendo todos los días beneficios, a excepción de dos, en todos estos meses ya de trading a diario. Uno fue el día de las elecciones americanas, obtuvimos pérdidas, nos saltaron muchos estados por la volatilidad que hubo. Otro fue un día que nos cerró un asesor experto en negativo a última hora y nos cerró la contrapartida en positivo al día siguiente de madrugada. Aún así, contentísimos con la operativa que estamos haciendo. Si bajáis en la página web, vais viendo aquí los resultados que vamos teniendo mes a mes. Si pincháis en el 2016, 3/4 de lo mismo. Si pincháis en cualquiera de los rectángulos, os da un poquito más de información en cuanto a la operativa, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, deciros que tenéis
en nuestra página web más información, nos podéis enviar un email con las cosas que estéis interesados, que queráis saber sobre nosotros, os responderemos lo antes posible, ¿de acuerdo? Nada, pues hoy tengo viaje a Bilbao, que me voy 2 o 3 días, que vamos ahí a ver a una serie de alumnos y bueno, pues que tengáis un buen día y creo que, bueno, vamos a ver si mañana tengo posibilidad de hacer el vídeo diario, mañana y pasado, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y nos vemos.